El zancudo Aedes aegypti. Aedes aegypti. ¿Por qué dicen eso? Por las bandas blancas características del herpesvirus. Ya, muy bien, está muy bien. Entonces, como tal, es uno de los integrantes, pues, de todo un conjunto de mosquitos o zancudos denominados, y no solamente ellos, sino de otros vectores relacionados, pues, con la transmisión de una serie de agentes patógenos, ¿no? Ahí está. En ese sentido, jóvenes, el representante característico es este, ¿no? Porque este nos está causando mucho problema en cuanto se refiere, pues, a la transmisión. ¿Y qué tipos de patógenos transmite? A ver, ¿me pueden adelantar? Jóvenes. El Dengue, Zika. Fiebre amarilla. Zika, fiebre amarilla. Dengue, Zika, chikungunya. Chikungunya, ¿qué más? ¿No? Es característico este de acá. Entonces, como tal, jóvenes, este zancudito, pues, es importante, es muy importante dentro del campo médico, ¿no? Característico, su peculiaridad, su morfología. Muy bien, entonces, vamos a ver, jóvenes. ¿Y aquí qué ven? Una garrapata. Una garrapata. ¿Blanda o dura? Blanda. Blanda. ¿Estás segura? Es dura, profesor. Ahí no ves su exoesqueleto característico. La garrapata blanda no tiene ese exoesqueleto. Es dura esta garrapatita. Fíjense, jóvenes, cuando hablamos de artrópodos, entonces nos estamos refiriendo, pues, a ver, Danixa. Danixa se escapó ya. Danixa. Sí, profesor. A ver, hijita, ¿puedes dar lectura a ello, a ese párrafo? Ya, profesor. Generalidades. Animales invertebrados de simetría bilateral, protegidos por la presencia de exoesqueletos que presentan apéndices articulados pares a las patas que le permiten movilizarse. Tienen un cuerpo segmentado que internamente está constituido por el hemocele, cavidad llena de hemolinfa, líquido que baña los órganos internos. También tienen metamorfosis. Muy bien, gracias, Danixa. Efectivamente, pues, jóvenes, estos artrópodos, hecho que ustedes pues, lo han llevado ya en zoología de invertebrados, ¿no? Características morfológicas, todo ello. Al ver que son invertebrados, su manera de protección y de sostén es pues el exoesqueleto, ¿no? Y sus patas, alas, están representadas en pares, ¿no? Entonces, estos como tal, las patas, y así como las alas, uno les permiten caminar y otros les permiten volar, ¿no? Entonces, acá, un cuerpo característicamente segmentado, su cavidad está repleta de hemolinfa, que es prácticamente la sangre, como se dice, del artrópodo, que en nosotros está pues representada por la sangre, ¿no? Y otra característica primordial es de que su reproducción es pues mediante una reproducción, su maduración, ¿no? Es a través de un cambio morfológico que denominado metamorfosis, ¿no? Ajá. Y aquí tenemos todas las características primordiales. A ver, vamos a ver. Luana. Luana. A ver, hijita, por favor. Ya. Animales con apéndices articulados, triploblásticos, simetría bilateral, celomados, reducidos, exoesqueleto quitinoso, metaméricos, con sistema nervioso y cerebro triplobulado, tienen órganos de los sentidos bien desarrollados, tagmosis definida. ¿El otro lado también, profesor? Sí, eso Ya. es característico todo. Pues. Tubo digestivo completo, un sistema respiratorio traqueal, branquial, pulmón en libro, sistema circulatorio dorsal abierto, sistema excretor diverso, dioicos y hábitat variado. Muy bien, gracias señorita. Gracias señorita Luana. Como ustedes pueden apreciar, jóvenes, las características de estos artrópodos pues, están netamente definidas, ¿no? Aparte de la simetría bilateral, aparte de los apéndices articulados, tienen pues un comportamiento o una morfología relacionada pues a una serie de características. Su exoesqueleto, que es duro, quitinoso, ¿no? Tiene metámeros, ¿no?
Su sistema nervioso, un cerebro tiene pues 3 lóbulos, y sus órganos de los sentidos, representados pues generalmente por las antenas, son bien desarrollados, ¿no? Gracias a ello, estos artrópodos o estos invertebrados comienzan pues a orientarse, ¿no? Su cuerpo dividido en tagmas, ¿no? Característicos, al igual que su tubo digestivo y todos los demás relacionados pues a sus condiciones de circulación, excretor, aparte de que de que hay machos y hembras, ¿no? Y su hábitat, dependiendo de las condiciones ambientales, esto es variado, ¿no? Muy bien. Y aquí tenemos 3 ejemplos de artrópodos, ¿no? Los trilobites, acá, los crustáceos, los quelicerados y los mandibulados, ¿no? El orden mandibulata, que le dicen acá, o antenados también pueden ser característicos. De todos ellos, jóvenes, lo que nos importa son estos de acá, los antenados, ¿no? Porque los crustáceos más que todo nosotros lo utilizamos como alimento. Los quelicerados, bueno, pues las arañas, garrapatas, todo eso también es parte, pero secundariamente. Lo que nos interesa son estos de acá. Cuando hacemos la clasificación de los insectos, la principal clase es pues, la insecta. Acá. Subclase, 2 tipos, los que carecen de alas y las que tienen alas, ¿no? Alas internas y alas externas, ¿no? Y con los diferentes órdenes que caracterizan. Esto lo han llevado en... ¿Cómo se llama el curso? Con... Zoología de invertebrados. No, otro. Entomología. Entomología. ¿Lo han llevado? Sí. Ya. Entonces, ya sabemos pues todos esos aspectos relacionados a este contexto de las órdenes que presentan, ¿no? Y aquí vamos a ver pues el desarrollo de los insectos, es decir, lo que habíamos mencionado en la última parte de sus características, que es la metamorfosis, ¿no? Los insectos pueden tener 2 tipos de metamorfosis, ¿no? Una que es directa o completa y otra que es incompleta, ¿no? Relacionada en este sentido de que cuando es completa se considera holometábola, que todas las fases relacionadas de su desarrollo son diferentes, ¿no? Son diferentes, desde el huevo, la larva, la pupa, la ninfa y finalmente pues el adulto, ¿no? Entonces, como tal, característicos de ciertos tipos de insectos. Mientras que otros, fíjense, aparte del huevo que es diferente, y desde las ninfas hasta el adulto son el mismo tipo morfológico. Es lo mismo, no varía en cuanto se refiere a su estructura morfológica o es esa morfología diferente, ¿no? En este caso se consideran pues hemimetábolos. Cuando hablamos de holometábolos, ¿no? Acá, sus características morfológicas y biológicas son propias casi para cada uno de ellos. Consecuentemente, su comportamiento ecológico también va a variar, ¿no? Es relacionado pues a cada uno de sus fases evolutivas o fases de estadios evolutivos, etc., ¿no? Huevo, larva, pupa y adulto, ¿no? Característico de este tipo es pues, la mosca común, ¿no? La mosca doméstica. Ahí está. Mientras que la metamorfosis hemimetábola, que es una metamorfosis incompleta, aquí menciona, pues, dice que el insecto tiene semejanzas morfológicas, biológicas y ecológicas en todas sus etapas evolutivas luego del nacimiento. Son idénticos, solamente lo único que varía es el tamaño, ¿no? Es el tamaño. ¿Qué ejemplo será este? ¿Alguien me puede decir? Chirimacha. La chirimacha, ¿no? La chirimacha es uno de esos ejemplos característicos relacionados pues, a una metamorfosis hemimetábola o incompleta. Esta clase, o los artrópodos, mejor dicho, representan, pues, es la mayor cantidad de animales que hay en el planeta, ¿no? Fíjense, el 80% está representado por estos en todo el reino animal. Un 20% lo dejan ya para los vertebrados, ¿no? Para los vertebrados. Entre los vertebrados, pues ya tenemos ya los insectos, los arácnidos y los crustáceos. ¡Qué cantidad! Entonces nosotros estamos envueltos pues en un mundo de insectos, ¿no? O mejor dicho, de artrópodos, porque la clase insecta es una parte de los artrópodos.
Y entre los insectos de interés médico tenemos pues todo ese conjunto: piojos, pulgas, moscas, mosquitos, cucarachas, vinchucas, etc. De esos 6 ejemplos, ¿cuáles son considerados como biológicos? Jóvenes, ¿cómo El no? piojo, la pulga, el mosquito y las vinchucas. Las vinchucas, ¿no? ¿Y qué pasa con las moscas y cucarachas? Vectores mecánicos. Son vectores mecánicos. Ahora sí ya saben, ¿sí o no? Pero al inicio de la clase, cuando les preguntaba, madre mía, estaban más perdidos ustedes. Y eso me da gusto, jóvenes, que así, de frente, ya me digan tal cosa. No que me hagan renegar cuando pregunto y no saben. Efectivamente, pues, Gracias. vectores biológicos, y eso da gusto, jóvenes, da gusto. Me alegra bastante que inmediatamente me respondan, no de que todos se queden callados, y tengo que llamar todavía para tratar de responder. Entonces, como son de importancia médica, pueden ser responsables de la transmisión de una serie de enfermedades, ¿no? Ya sea en forma directa o en forma indirecta. En forma directa, directamente nos hacen daño. A ver, de los anteriores, ¿quiénes nos causan el daño o la enfermedad o el daño de manera directa? El piojo. Piojo, pulga, garrapatas. Piojo, Las pulgas. pulga, garrapatas, Los ¿no? mosquitos, Garrapatas. ácaros Y la también. indirecta, la indirecta. Los mosquitos. La Los mosca, la cucaracha. mosquitos. Bueno, se podría decir también, ¿no? Porque ya es una forma indirecta, ¿no? de la transmisión. Ahí está. Los directos por sí mismos pues, son capaces de hacer daño. Los ectoparásitos, ahí está, como dicen, piojos, pulgas, ácaros, garrapatas, etc., ¿no? Los ponzoñosos por inoculación de veneno, las arañas, escorpiones, hormigas. ¿Qué faltará ahí? Y también, pues, de que por su mordedura o por su presencia, etcétera, en algún grupo de personas se les van a tener ese tipo de Jordan Flores. Hay personas, pues, que son alérgicas a la presencia, ¿no? Principalmente estos ácaros del polvo, ¿no? Son hipersensibles y, por lo tanto, pues, determinan, pues, una serie de reacciones alérgicas. Mientras que los indirectos, ahí está, transportan en su organismo un agente infeccioso, que pueden ser los vectores mecánicos y los vectores biológicos. A ver, ¿me pueden definir qué es un vector mecánico? Jóvenes. El vector mecánico no son, los que mencionamos como moscas, cucarachas, que a través de cualquier parte, por ejemplo, las patas de la mosca transmiten enfermedades de forma externa, y el vector biológico vendría a ser como el zancudo, que a través de las glándulas salivales al momento de picar transmite, por ejemplo, el dengue. Ese es el ejemplo que ustedes me están dando. Quiero definición, jóvenes. Definición. ¿Qué cosa es un vector mecánico? Son los que transportan. Claro, el vector mecánico, el patógeno va a ser transportado pasivamente, y en el vector biológico hay cambios antes de ser inoculado a una persona susceptible. Claro, el vector mecánico, en el vector mecánico el patógeno va a ser transportado pasivamente sin sufrir ningún tipo de alteración ni cambio, ¿no? De la fuente infecciosa a los alimentos, etcétera, ¿no? Pero mientras, a ver, Keiko dice, vector mecánico son los que transmiten un agente infeccioso a su hospedero físicamente, ¿no? Keiko. Ojo, el vector mecánico no nos transmite, solamente transporta. Por ejemplo, la mosca, la cucaracha, ahí sí ya pongo el ejemplo, ¿no? Porque ya lo dije el concepto, y también Yulisa lo mencionó, en ese sentido de que el patógeno es transportado de manera pasiva de un lugar a otro. Dime. Profesor, ¿no sería fomite? Fomite, no, fomite son considerados como prendas, utensilios de uso personal,
Un fomite, por ejemplo, es un cepillo de dientes. Un fomite es un peine. Un fomite es un vaso. Esos son fomites. Ya les he dicho, mecánico, el patógeno es trasladado pasivamente, sin sufrir ningún tipo de cambio, desde un lugar hacia otro, ¿no? Mientras que el vector biológico, o en el vector biológico, es aquel que el patógeno sufre cambios en el interior de este insecto, ¿no? Sufre una serie de cambios y recién va a ser inoculado hacia otro. Es característico, pues, los zancuditos, ¿no? Zancuditos, todos estos. Eso es el biológico. No olviden, jóvenes, este de acá. Y el biológico tampoco no nos transmite la enfermedad, sino transmite el agente infeccioso. El ejemplo clásico del plasmodium, ¿no? Así hablando de parasitología ya sin hablar de enfermedades virales. El plasmodium, ¿no? ¿Qué cosa nos transmite el zancudito en caso de plasmodium? El paludismo. Como dijo profesor. El paludismo es la enfermedad, jóvenes. ¿Qué cosa nos transmite el zancudito en el caso de plasmodium? ¿Ven? ¿Ya se olvidaron ya? Los esporozoitos con la saliva. Claro, pues los esporozoitos. Eso es lo que nos transmite. ¿Y el esporozoito es enfermedad? Díganme. Es la estructura infecciosa del parásito, ¿no? El esporozoito. Eso es lo que deben saber ustedes en ese término, así, rápidamente. Cuando hablamos de vectores biológicos, fíjense, son todos aquellos organismos en los cuales tiene lugar alguna fase esencial del ciclo de vida del agente patógeno y son capaces de transmitirlo de forma activa al hombre y los animales, ¿no? Ya sea por picadura, ya sea por mordedura, o a través de la orina o las heces, ¿no? Es el caso de los mosquitos, las triatomas heces, roedores orina y otros aspectos, ¿no? Y aquí tenemos, pues, al ejemplo de los vectores biológicos, ¿no? Característicos en cuanto se refiere a su presencia. Ahí está. Y cuando hablamos de vectores biológicos, nos vamos a referir, pues, a los insectos hematófagos, ¿no? A los que se alimentan de sangre, a los que nos quitan la sangre como medio de alimentación con la finalidad de formar sus huevecillos, ¿no? Y tenemos, pues, diferentes tipos de transmisión vectorial, ¿no? Del vector biológico, ¿no? La propagativa, la ciclopropagativa y la desarrollo cíclica, ¿no? Fíjense, en la transmisión propagativa hay multiplicación sin desarrollo del agente en el vector, ¿no? Solamente se multiplica, ¿no? Por ejemplo, los arbovirus. ¿Qué ejemplo de arbovirus podemos tener? ¿Algún ejemplo alguien me puede decir de arbovirus? También algunos le dicen flavivirus. Como el Aedes. El Bueno, Aedes dengue, es la fiebre amarilla. zancudo. Claro, virus del dengue, virus de la fiebre amarilla, estos están integrados dentro de este grupo de los arbovirus, ¿no? La transmisión ciclopropagativa. Dice, hay multiplicación de la gente con ciclo de transformaciones evolutivas. Ejemplo, los tripanosomas, ¿ya? Acá. Dígame, el ejemplo del vector. Ya se olvidaron, ya. Como el vector, Striatum El vector, infestans. Striatum infestans. Entonces dice, hay multiplicación de la gente. ¿Bajo qué forma se multiplica? Y se transforma, dice todavía. O sea, ¿en qué fase? ¿Se No, multiplica? no. El patógeno, dice, se multiplica y se transforma. A ver. Epimastigote, tripomastigote. Claro, ¿no? Ingresa como tripo, se transforma en epi, se multiplica y otra vez se transforma en tripomastigota, ¿no? En cambio, en los virus no solamente hay multiplicación, nada más replicación en este sentido. Acá. Y la transmisión, desarrollo cíclica, dice desarrollo evolutivo de la gente sin multiplicación. Ejemplo, las filarias. ¿Qué agente o qué vector? Eso no han hecho ustedes en parasitología general, ¿no? ¿O han hecho? Filarias. ¿Han hecho, jóvenes? No me suena, profesor.
No resuena. Creo que de filares es la oncocercosis. Ah, uno de ellos es la oncocercosis. ¿Cómo se llama el parásito? Oncocerca calvulus. Oncocerca. Calvulus, creo, no me acuerdo. Calvulus. Calvo, no, no es calvo. Volvulus, no, calvulus. Ay, Estos ustedes les dan unas especies características de los parásitos. es Es uno de volvulus, ellos. ¿verdad, profesor? Volvulus, volvulus, con V, volvulus. Búscalo en tu internet. Ahí. Onchocerca, ¿no? No es oncocerca, sino onchocerca. Onchocerca volvulus. Acá en este sentido, ¿no? O si no, también el causante de la elefantiasis, Ucheridia bancrofts. ¿No han hecho eso? Ah, ese es de la enfermedad de Bancroft. Por eso. ¿No han hecho esos agentes? Las filarias en parasitología general. Ya no me acuerdo, profe. Muy igual, profesor, yo me recordé. Bucreo Brancoptis, hicimos igual. Hay varios filarias relacionados pues a la transmisión por agentes biológicos. Bien, entonces estas son las formas. Y fíjense, jóvenes, ¿sí? Cuando les había mencionado de la picadura de estos zancuditos, ¿qué cosa elimina al momento de picar? La saliva. Saliva. La saliva, ¿no? La saliva. Y fíjense ahora, ahí está. Ahí están los componentes de la saliva. Fíjense. Profesor, ¿podría repetir porque se me escucha Son entrecortado? anticoagulantes, tienen apio. Aló, probando, disco. ¿Me escuchan? Profe, ¿puedo repetir? Que se le escuchó entrecortado. Por eso me están escuchando ahorita, les estoy preguntando. Sí, ahorita sí. De hecho, le voy a hablar. Sí. Fíjense, estos zancuditos cuando nos pican, van a botar pues su salivita, ¿no? Y esa saliva tiene diferentes componentes y también les va a servir pues como diferentes tipos de función, ¿no? Aparte de los anticoagulantes, acá, también tienen pues diversos factores antihemostáticos. Por ejemplo, tienen apirasa, tienen factores vasodilatadores, es decir, que permiten que esas sustancias hacen que los vasos sanguíneos se dilaten, ¿no? Antihistamínico, es decir, que no les permita, digamos, reaccionar alérgicamente. Hay personas que son muy sensibles a la picadura, ¿no? Inmediatamente sienten que están, o se les pican, ya lo sienten, ¿no? Así. Otras funciones, por ejemplo, la saliva, lubricar la función dérmica, es decir, la piel, fíjense cómo solito lo suaviza. Antiinflamatoria, no permite que haya una reacción inflamatoria. Y anestésica, es decir, que la persona ni lo siente. Ni lo siente. Recién cuando se va, ahí es el que se siente. Y esto, jóvenes, es lo que es muy concentrado en el caso de la chirimacha. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros podemos tener el sueño, todo eso así profundo, etcétera, pero ante la presencia de un zancudito, el mismo ruido, ¿no? Debido al silencio, ya nos está alertando, ¿no? Ojo, el zancudito vuela, no vuela, y la chirimacha es grande, 2-3 centímetros, y esa chirimacha camina. ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Ah, ya, porque aquí me sale su internet, está inestable, por eso les estoy preguntando. Entonces, esta chirimacha, por eso dicen cuando pica, es como algo hipnótico, a uno le sucede que no siente ni el andar de sus patas, porque al caminar por la cara, porque ya les había mencionado de que preferentemente pica en los párpados, ni el caminar. A ver, sientan ustedes una arañita que les está caminando, inmediatamente uno lo siente, ¿no? Es algo que llama la atención, que la chirimacha, a pesar de ser un insecto grande, no lo sintamos, ¿no? Y cuando se va, ya cuando está en su escondrijo nuevamente, ahí recién reaccionamos. Igual sucede con los zancuditos. Durante la picadura, en algunos casos, ni siquiera lo sentimos, ¿no? Ya cuando está empapando, se fue, ahí recién sentimos el olorcito característico, ¿no? Ya el zancudito ya se fue. Ya. Fíjense entonces lo que contiene esa salivita en estos insectos, ¿no? Y los ejemplos, pues, de agentes patógenos, ¿no? Por
ejemplo, el dengue, Aedes aegypti, el tifus, que es, a ver, vamos a recordar. ¿Qué patógeno causa el tifus? Están buscando. Películas humanos. Ese es el transmisor. Ya, gente, aquí están las riquezas. Madre santa. ¿Y qué son las riquezas? No me digan que no han hecho en microbiología eso. Bacterias. Son bacterias, pero bacterias normales o bacterias anormales. No anormales, en ese sentido no, de que, sino... Son pequeñas, profesor. Y todas las bacterias son pequeñas. O hay una bacteria que mida 2 metros. Así. ¿Qué son las riquezas? ¿Alguien recuerda? Es un grupo especial de bacterias. ¿Nadie? ¿Están buscando? Son intracelulares. Ya, una característica que son intracelulares, por eso anteriormente se les consideraba como virus. ¿Qué más? ¿Y por qué son intracelulares? A ver. Ahí sí tiene una similitud con el virus. A ver, aquí dice que se comportan como parásitos. Ya puede ser en ese contexto, Karen. ¿Por qué son intracelulares? Por eso les menciono. Ahí sí tiene algo de similitud con el virus. ¿Nadie? Porque ahí es el medio donde se multiplican. Eso no es la razón. ¿El virus por sí mismo se puede multiplicar? Necesita de una célula huésped para poder ¿Y multiplicar qué requiere de esa célula hospedera? su material genético. Su material genético. O sea, su ADN necesita. Los virus, para que se puedan multiplicar, necesitan de todo el material replicativo que tiene una célula. O sea, para que puedan ellos mismos utilizarlo a su beneficio. Oye, Renato, cuidado que te cuelgue, ¿eh? Se dice de los Material replicativo. ¿Qué utilizan de la célula los virus? ¿Mm? Utilizarán enzimas, utilizarán su material genético, como dices, utilizarán su mitocondria, utilizarán su aparato de Golgi. ¿O qué utilizan de la célula los virus? Empieza con R. R con R. Guitarra. A ver, jóvenes. En este punto nos hemos estancado. El genoma viral que lleva. Si es ARN, mensajero. Si es ADN, se transcribe a su ARN mensajero. ¿Y a dónde va ese ARN mensajero? A los ribosomas. A los ribosomas. Es decir, que estos virus utilizan esa estructura biosintética. Esa estructura biosintética de la célula, es decir, los ribosomas, que son los responsables de la biosíntesis de las proteínas. Entonces, como tal, eso es lo único que utilizan los virus. O utilizan algo de la célula aparte de los ribosomas. No utilizan nada más que eso. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen la energía suficiente para poder, o un conjunto de enzimas que permitan, pues, multiplicarse por sí mismos.
Igual sucede con las riquezas. Aparte de que tienen todo el conjunto relacionado a las características de una bacteria, no tienen el material energético suficiente para poder multiplicarse por sí misma. Razón por las cuales requieren de otros elementos celulares que le den esa energía, ¿no? Y que permitan multiplicarse. Ahí están las riquezas en ese grupo. Ya les decía por eso anteriormente, se les consideraba pues como virus, ¿no? A estos, a las clamidias, igualmente. La peste, la pulguita ¿de qué? Xenopsila Keopis. ¿Pulga de Peste qué? bubónica. ¿Pulga de qué? De la rata. De la rata, pues, de la rata. Claro, la peste bubónica, ¿no? Y la bacteria es esta, ¿no? Yersinia pestis, ¿no? Y la peste no solamente es bubónica, también puede ser neumónica, ¿no? Y la neumónica es la más fatal. Acá. El paludismo, ahí está Anófeles, responsable de la transmisión. ¿Quién es el parásito o el patógeno? Plasmodium, ¿no? Leishmaniasis, la enfermedad, el agente, ojo, en este caso es a nivel de Europa y el Oriente Medio, ¿no? Flebotomus, más conocido pues como la mosca de la arena, ¿no? Aquí en el Perú, ¿quién nos transmite? Madre Santa, ya se acerca el segundo examen, ¿ah? Ya se acerca el segundo examen. ¿Es el Leishmania brasilensis? Por eso la leishmaniasis pues, en el Perú, por eso les digo. Ah, ya, ¿Quién por nos transmite? Lutzomia. ¿Lutzomia qué? Les había mencionado, ¿no? El complejo de Leishmania brasiliensis, complejo mexicano, complejo peruviano, y el mosquito es Lutzomia peruensis, ¿no? Peruensis. Entonces, ese es acá. Chagas, Triatomifestans, el agentes. Y aquí la oncocercosis, como mencionó su compañera, ¿no? Un conjunto de mosquitos que están incluidos en los inúlidos y la especie pues son Oncocerca volvulus, ¿no? Ahí está. Característicos de los ejemplos relacionados pues a vectores biológicos que van a transmitirse. Faltan todavía pues más de estos, ¿no? Ahora, viendo pues a las enfermedades ya parasitarias transmitidas por artrópodos, tenemos aquí a la Trypanosomiasis africana, ¿no? A Trypanosoma gambiense, rhodesiense, el complejo Brucei, ¿no? ¿Qué mosca es la que nos transmite? ¿Cómo? La mosca TC. Ese es su nombre común. Me parece que se llama Glossina Ese es palpalis. su nombre común. Claro, palpalis, morsitans, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está. En las filarias, fíjense la enfermedad de la oncocercosis está. Otras, Loaloa, Brugia malayi, etcétera, también es por mosquitos. Y aquí en nuestro continente sudamericano la leishmaniasis muy cutánea, ¿no? Acá. Ah, no, esta es otra leishmania trópica, este es en el Medio Oriente, es decir, en Europa, todo eso. La leishmania trópica, que es pues causada por este tipo de mosca de la arena, los flebotomus, ¿no? La leishmaniasis visceral, igualmente, causada por este agente, Leishmania donovani, que también es causada por acá. El paludismo, ya está, la samibiasis, entamoebis política, indirectamente moscas y mosquitos acá. Y la himenoleupiasis, Hymenoleucus nana, pulgas, coleópteros, claro que las pulgas no nos van a picar, los coleópteros no nos van a picar, sino que nosotros, al momento de estrujarlos, a estos artrópodos pueden estar, pues, conteniendo en su interior a la larva de Hymenoleucus. ¿Cómo se llama la larva? Cisticercoide. Cisticercoide, ¿no? El cisticercoide. Entonces, esto siempre y cuando jóvenes, porque Hymenoleucus nana, al igual que Strongyloides estercoralis, puede cumplir de 3 formas con su ciclo biológico. Por eso les digo, al igual que Strongyloides estercoralis, ¿no? Ciclo directo, mano-boca. Ciclo indirecto, aquí sí utiliza a estos artrópodos, ¿no?
Los cefalópodos son los que lo ingieren los huevecillos